Bueno, damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a una nueva inmersión profunda. Hoy, la verdad, tenemos entre manos un rompecabezas literario monumental. La misión de nuestro monográfico de hoy es desgranar el intrigante, abrumador y decididamente cataclísmico capítulo 18 de la novela de ciencia ficción Insights a la zaga de un viaje apresurado. Del autor J.P. Morles. Así que la exploración de hoy promete giros insospechados. Es ideal para mentes curiosas que disfrutan uniendo las piezas de un mosaico muy complejo. Este capítulo es una colisión frontal de dos mundos. De dos mundos completamente opuestos, claro. Exacto. Por un lado tenemos el realismo mágico y el drama familiar más costumbrista. Y por otro, de golpe, nos meten ciencia ficción dura, determinismo tecnológico y un colapso astrofísico a escala planetaria. La historia arranca con un detonante sensorial de primer nivel. Nuestro protagonista, Noah Walker, un magnate de la industria aeroespacial. Un perfil muy a lo Elon Musk o Jeff Bezos. Totalmente. Pues Noah acaba de regresar a casa tras su luna de miel y su esposa, Gabbana, decide llevarle a la cama una versión particular de un plato muy específico, una sopa de almejas. Pero no es una sopa cualquiera. Para nada. El texto deja clarísimo que esta receta procede de un antiguo recetario que le regaló Mary Lou Davison. La abuela de Noah. Exacto, a quien toda la familia conoce cariñosamente como Mama. Y aquí viene el detalle crucial. En el instante en que el olor a moluscos, a conchas de mar y a vapores de agua salada inunda la habitación, pasa algo rarísimo. En lugar de darle hambre... Eso es. En lugar de abrirle el apetito, el cerebro de Noah reacciona con lo que el libro llama un fenómeno instantáneo de inapetencia. Él mira a su mujer con una pesadumbre tremenda y pronuncia una frase lapidaria. Dice, M acaba de partir. Fíjate en cómo Morles utiliza la gastronomía en esta novela. La aleja por completo de su función biológica y la eleva a un sistema de comunicación y herencia. Como un lenguaje propio, ¿no? Exactamente. Mamá no se limitaba a cocinar para alimentar. Ella usaba sus recetas como parábolas, como moralejas encriptadas para gobernar a su familia. El propio texto la define como la esfera giratoria de un sistema de posicionamiento global. ¿Un GPS familiar? O sea, su ambición vital consistía en evitar que las nuevas generaciones sucumbieran a la naturaleza caótica y atolondrada de los Walker. Quería ser el ancla que los mantuviera en tierra firme. Una misión que, en el caso de su nieto Noah, parece haber fracasado estrepitosamente. Porque Noah ha fundado Interstellar Redships. Sí, una corporación colosal de cohetes y exploración espacial. Y Mama veía esto como una temeridad enorme, una forma literal de tentar al destino. Claro. En su recetario no había ningún plato capaz de frenar esa corriente espacial que arrastraba a su nieto al vacío. Por eso, la sopa de almejas no funciona como un anuncio de llegada al hogar, sino como el heraldo de una partida definitiva. La transmisión final de su herencia inmaterial. Y oye, la narración de la muerte de Mama es de una teatralidad apabullante, casi remite a ritos funerarios antiguos. Es muy poética. Sabedora de que su final es inminente, lo acepta con serenidad absoluta. Decide empolvarse las mejillas y la cornisa ciliar con polvo de ladrillo, adopta voluntariamente un rostro de mármol y se entrega a la eterna inapetencia. Es una imagen hierática preciosa y terrible a la vez. Y la tragedia familiar se ramifica ahí mismo, porque en el instante en que Mama se apaga, el cronómetro existencial de su marido, Philip Walker McFeed, a quien apodan Fifi, se pone en marcha. Su duelo es puramente operístico. Es que el autor teje una conexión brillante entre el luto de Philip y la música clásica. Al enviudar, la mente del abuelo entra en un laberinto desesperado. Resulta que, antes de morir, Mama le hizo una pregunta aparentemente sencilla. Le preguntó si recordaba lo primero que él le había dicho cuando se conocieron. Exacto. Y Philip se convence de que si logra invocar esas palabras exactas, va a revertir la muerte y ella volverá. Pasa 2 semanas en inanición autoimpuesta, rumiando libretos de ópera. Madre mía, 2 semanas. Sí, repasa El Barbero de Sevilla buscando si la clave estaba en la astucia. Evoca Rigoletto, contemplando la posibilidad de la venganza. Y revive La Traviata, preguntándose si su acercamiento versaba sobre el amor rompiendo barreras. Y tras 14 días de resistencia pasiva, ya al borde del colapso físico, el recuerdo emerge. Encuentra la frase con la que conquistó a su Fairy Bloom. Una cita en italiano. Sí.
y es de una belleza arrebatadora. Básicamente evoca cómo las notas musicales se desvanecen en el aire, dictaminando que el amor y la belleza son inevitablemente efímeros, pero que su impacto perdura eternamente en el alma. Precioso. Al pronunciar ese recuerdo, Philip murmura: «Esto es lo que se llama presagiar», y fallece. El libro lo describe con la imagen melancólica de unas huellas errantes en la playa que son borradas definitivamente por el agua. Y fíjate, esa imagen de la ola borrando las huellas sirve de preludio temático perfecto para la segunda parte. Philip muere aferrado a la idea de que lo único que trasciende es el impacto inmaterial en el alma humana. Un concepto muy romántico. Sí, pero que Morles va a triturar sin piedad de las páginas siguientes. Porque luego vemos cómo el impacto físico e industrial de la humanidad sobre la Tierra amenaza con erradicar cualquier vestigio de esa misma alma. Y aquí es donde el salto narrativo es brutal. Pasamos del duelo poético en una habitación cerrada a una escala cósmica aterradora. Apenas 8 días después de los funerales, Noah aparca el luto, regresa a su oficina en el edificio Mundo Interestelar y el enfoque vira hacia el destino de la especie. Noah convoca a su hermano Charles y a Roger Dawkins, que dirigen un departamento llamado The Unit of Accountability, la unidad de responsabilidad. Utilizando computación cuántica, quería condensar un océano infinito de datos para vislumbrar el destino del planeta, más allá del bien y del mal. Resulta muy irónico el nombre de unidad de responsabilidad cuando su propósito no es asumir culpas, sino calcular daños. Totalmente. Y la metodología técnica que describe Morles es fascinante. Para que el algoritmo funcione, han metido datos históricos de flujos de lava, yacimientos geológicos, sedimentos marinos y muestras de hielo polar. Y lo más crítico, datos de CO2 recopilados por 1000 satélites de la propia compañía de Noah. Han digitalizado el historial clínico completo de la Tierra. Y la inmersión en la simulación no es en una pantalla. Los hermanos se conectan a una interfaz cerebro-computador de retroalimentación multisensorial. O sea, experimentan la caída de la Tierra asimilando cada estímulo físico. No lo leen, lo sufren en sus propias carnes. Lo sufren. Y el efecto dominó que describe el autor pone los pelos de punta. Comienza con la fase 1, el rugido geológico y el caos climático, vulcanismo masivo a escala global, nubes de ceniza que colapsan telecomunicaciones en horas. Y ondas de choque supersónicas, una agresión acústica y física, un ciclo de retroalimentación positiva letal. Primero, un calor extremo, y luego, la ceniza bloquea el sol y la temperatura global se desploma a menos 40 grados centígrados. Un invierno volcánico de golpe. Y ahí entramos en la fase 2, caracterizada por una belleza macabra y veneno. Cae nieve ácida incesante. Y las noches se iluminan con auroras boreales anómalas de un rojo escarlata intenso. A ver, esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué auroras rojas en medio de un colapso atmosférico? ¿Sí? ¿Qué fundamento científico tiene eso? Es ciencia ficción dura e impecable. En la física atmosférica real, una aurora boreal de color rojo intenso, visible a latitudes inusuales, ocurre cuando las partículas solares excitan átomos de oxígeno a altitudes extremas, por encima de los 200 kilómetros. O sea, muy arriba. Exacto. En este contexto, significa que la Tierra ha perdido su protección estratosférica y el oxígeno vital se está escapando al espacio exterior. Morles convierte un fenómeno hermoso en una sirena de alarma silenciosa. La belleza como certificado de defunción por asfixia. Es terrorífico. Y el desastre sigue en la fase 3. El caos geológico colisiona con la supervivencia humana. Entran en juego el agua, el peso y la guerra. 3/4 partes del planeta sumergidas. El deshielo origina tsunamis que borran las metrópolis costeras, donde vive el 60% de la población. Y eso genera una barbarie absoluta. Muros físicos defendidos con violencia extrema para preservar cualquier porción de tierra seca. Pero a mí lo que me dejó de piedra es la fase 4, la ralentización del planeta. Es que el determinismo científico de la novela brilla ahí. El algoritmo revela que la extracción milenaria de agua subterránea por parte del ser humano, que luego fluye a los océanos, ha redistribuido el peso superficial de la Tierra. Ha cambiado el centro de masa. Exacto. Esa alteración genera un bamboleo en el eje de rotación y ralentiza el giro del planeta. Esto somete a las placas tectónicas a una tensión insoportable, desencadenando terremotos que escapan a cualquier escala de Richter, fracturando el fondo oceánico. En el epicentro de esta pesadilla matemática, el autor recupera la figura de Mama,
Mientras el mundo virtual se desmorona, Noah recuerda la fábula de la ballena pendenciera. Un castigo por los abusos humanos contra un cetáceo. Y Noah comprende que no era un cuento para niños. Visualiza a la Tierra transmutada en un leviatán, un ente vengativo superior. La metáfora del monstruo bíblico. El primate bípedo, la humanidad, ha roto el contrato simbiótico con la naturaleza. Toda la extracción y contaminación se devuelven en un acto de fuerza mayor. El planeta adopta la forma del leviatán para purgar la infección humana. Y ese despertar del leviatán nos lleva al clímax astrofísico. Desplazamiento del eje, inversión de polos magnéticos y deriva polar retrógrada. Y ocurre el fallo sistémico definitivo. La entraña fundida de la Tierra se detiene. Y si el núcleo interno deja de girar, el planeta pierde su campo magnético. Se queda sin escudo. Completamente inerme, sin barrera. Las eyecciones de masa coronal del Sol y las tormentas de partículas radiactivas bombardean la superficie sin filtro. Y las auroras rojas descienden hasta el trópico, Indicando pérdida total de oxígeno. Y el golpe de gracia, la ignición final. Un acomodo de la corteza libera depósitos de gas metano que se mezclan con CO2 y ácido sulfúrico. Solo hace falta una chispa de electricidad estática. y la atmósfera entera se enciende. La Tierra se convierte en una tumba incandescente. Al desconectarse, Noah concluye con una frialdad absoluta que el mundo ya no debería llamarse Tierra, sino planeta lava. La crudeza visual es abrumadora, pero el verdadero horror no es la destrucción en sí, sino la reacción psicológica de los personajes. Al volver a la quietud de la oficina, entramos en las consecuencias económicas y el plan de escape. Esta parte me pareció escalofriante. Noah, sin ningún atisbo de conmoción moral, le pregunta a Charles cuánto costaría arreglar ese desastre en el mundo real. Y la respuesta de Charles es memorable, de una magnitud impensable. Le dice que tendría que multiplicar todo el dinero acuñado en la historia por la infinita cantidad de moléculas contaminadas a lo largo de los siglos. O sea, un coste infinito. Y ante esto, la resolución de Noah es de un pragmatismo brutal. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que no planea usar sus recursos para salvar el planeta. Al revés. Claro, el tecnocapitalismo llevado al extremo. Procesa la información como un estudio de viabilidad. Decide reunirse con otros líderes tecnológicos para presumir de su simulación y optimizar su propio escape interestelar. Pero antes de ejecutar este plan capitalista de supervivencia, Noah se retira al Skyline Park buscando intuición bajo un remanso de estrellas providenciales. Y aquí se nos plantea el gran dilema del texto. Exacto. ¿Cuál es el límite de la responsabilidad humana frente a la naturaleza? Si hemos destruido nuestro hogar con acciones acumuladas, ¿es legítimo el escape hacia las estrellas? ¿O es la mayor cobardía imaginable? Es la amarga paradoja de una civilización con intelecto para simular su aniquilación cuántica al milímetro, pero sin voluntad para alterar sus hábitos y evitarla. Es más fácil calcular la velocidad de escape de un cohete que mitigar el daño ambiental. Así es. Moore les hace una radiografía inquietante sobre cómo el futuro de la especie queda a merced del pragmatismo de quienes controlan el poder tecnológico. Bueno, el trayecto de hoy ha sido verdaderamente denso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos transitado desde una nostálgica sopa de almejas que presagiaba una muerte íntima hasta una violenta simulación cuántica que dictamina la incineración de toda la civilización bajo la furia del leviatán planetario. Un viaje implacable desde la fragilidad de la memoria hasta la frialdad de los datos cósmicos. Y para cerrar, quiero dejar a quienes nos escuchan con una reflexión inédita basada en todo esto. Si, como descubrió el abuelo Philip Walker, el impacto del amor, la belleza y la cultura, representados en la ópera y en las recetas de mama, es algo tan frágil que solo perdura en el alma. ¿Qué ocurrirá con toda esa herencia inmaterial si el plan de escape de Noah tiene éxito? Esa es la clave. Si una élite abandona el planeta lava en cohetes hipertecnológicos para sobrevivir en el vacío estelar, ¿logrará empacar consigo su humanidad, su arte y su capacidad de amar? ¿O todo eso se quemará también junto con la atmósfera terrestre? Es un interrogante brutal. ¿Sobrevivir biológicamente equivale a preservar la humanidad? ¿O mutarán en un genotipo corporativo completamente desprovisto de alma? Con esa pregunta nos quedamos. Agradecemos enormemente a nuestra audiencia por acompañarnos en esta profunda inmersión analítica. Os invitamos a seguir cuestionando los límites entre nuestro legado personal y nuestro destino como especie. Un placer como siempre.
Hasta la próxima.